Nadie sabe con exactitud cómo fue que Historiano Domínguez contrajo la terrible deficiencia de sentidos que lo había convertido en un solitario. Resulta que padecía una extraña ceguera y una rarísima sordera. Historiano pasaba sus días viendo suceder las cosas 5 minutos antes de que sucedieran. Historiano podía ver y escuchar perfectamente. Sin embargo, ambos sentidos miraban y escuchaban la realidad que sucedería dentro de 5 minutos. Si llegaba a un restaurante, veía a la camarera acercarse a su mesa 5 minutos antes de que ésta llegara y terminaba pidiendo su comida a una camarera ausente. Ver el futuro sonaría seductor para cualquiera, pero ver lo que pasará dentro de 5 minutos es una reverenda inutilidad que a nadie le importa en lo más mínimo. Peor aún es cuando ni siquiera se tiene el poder para regresar al presente y vivir por siempre en una realidad que no ha ocurrido. Por eso Historiano, aunque veía y escuchaba claramente, era un invidente sordo. Historiano llevaba una vida de ciego. Su casa estaba siempre igual, acomodaba sus pertenencias siempre en el mismo sitio. Así no tenía que preguntarse si dentro de 5 minutos su sombrero estaría en otra habitación. Encargaba a una pequeña tienda de abarrotes cercana a su casa, le llevaran hasta su domicilio sus víveres para evitar salir a la calle. En realidad, la enfermedad de Historiano no le causaba grandes problemas. Desde mucho antes llevaba una vida tranquila, sin emociones demasiado fuertes que le causaran dolores de cabeza. Bastaban las emocionantes novelas que pasaba leyendo para darle color a su existencia. Historiano Domínguez era feliz. La única referencia que tenía del presente era su reloj de mano que siempre llevaba consigo. Lo atrasaba 5 minutos para saber la hora real exacta. Un día sintió un malestar en el pecho, una suerte de arritmia muy leve que de vez en cuando lo mareaba. Consultó un manual médico que heredó de su abuelo y encontró que el poco ejercicio le ocasionaría males cardíacos, por lo que decidió salir a caminar una vez por semana. Desde entonces, cada lunes puntualmente salía a dar un paseo. Al principio temía ser arrollado, pero como la gente pensaba que Historiano era ciego, siempre se apartaba para darle el paso. Veía pasar a personas a su alrededor sin prestarles mucha atención, pues ninguna de ellas existía en ese lugar ni en ese momento. Observaba ir y venir a la gente que andaría esos caminos en el futuro, un mar de cosas meciéndose ajenas de los ojos que las veían andar en el presente. Para las cosas no existe el tiempo, ni les importa desde dónde son vistas. Las cosas están hasta que dejan de estar. Así pasó su vida, hasta ese lunes fatal, el día que olvidó su reloj de mano. Como él jamás salía sin su reloj, ese día no supo que no lo llevaba hasta que había recorrido medio camino, justo en el momento que vio aproximarse una silueta familiar. Le bastaron unos segundos para comprender que a quien tenía justo enfrente era él mismo. Ocurrió que su yo del futuro notó la ausencia del reloj y venía de regreso a casa. Historiano quedó pasmado. Nunca antes había visto su yo del futuro. Fue un evento extraordinario que lo hacía sentir nervioso y mareado. Sin pensarlo mucho, comenzó a caminar detrás de sí mismo. Se olvidó del reloj, de la caminata y del mareo. Se concentró solo en saber a dónde avanzaba su futuro. Caminó y caminó. Pensó en correr para alcanzarse, pero su futuro ya iba corriendo. Corrió desesperadamente sin lograr acercarse. La gente que lo veía pasar se sorprendía de ver a un ciego correr poseído, queriendo atrapar algo que nadie podía ver. Corrió así por varios minutos antes de comprender lo absurdo de la acción. Correr detrás de sí mismo era como ver a un perro seguir su cola, un verdadero sinsentido. Abruptamente la verdad se le presentó de frente. Toda su vida había caminado detrás de sí mismo, como un perro siguiendo su cola. ¡Qué insoportable existencia! Frenó en seco y tropezando dio media vuelta para correr en dirección contraria, huyendo frenético de su porvenir. Volteó sobre su hombro y vio por última vez a su futuro perdiéndose entre la gente. La cabeza le daba vueltas, cerró los ojos temiendo que al abrirlo su futuro apareciera delante. Comprendió que vivía en un mundo de fantasmas que se persiguen ciegamente, fantasmas de un porvenir sumido en la añoranza y la inmediatez. Los necios de la certeza que van y vienen, calculadamente sentenciados al destino. Vio cómo poco a poco todo desaparecía. Sus ojos quedaron cegados por una blancura resplandeciente. Ya no se sentía mareado, aunque no podía ver, ya nunca más volvería a ser ciego. Por primera vez avanzó sin saber a dónde. Su mente ya no le pertenecía a él, sino a la incertidumbre. Sintió su corazón retumbar al ritmo de 1000 colibríes.
Su garganta de lumbre ardía en cada bocanada. Todo su ser se sentía devorado por buitres. Libre al fin de su futuro, escuchó estallar un rugido de gaviotas que lo desintegraban. Ya no sentía su cuerpo porque ya no era un hombre, sino un pájaro de viento.